¿Quién fue el que descubrió América? ¿Cristóbal Colón o los vikingos? ¿De alguna manera hubo contacto entre las civilizaciones americanas y asiáticas, europeas, antes de la llegada de los españoles? Estas y más preguntas vamos a responderlas en este video, que trata acerca de los primeros exploradores de América, que no son Cristóbal Colón. Comenzamos. ¿De qué manera podemos establecer el contacto entre las civilizaciones americanas y europeas antes del descubrimiento de América formal por Cristóbal Colón? Bueno, con los vestigios arqueológicos. En el año de 1872, en Brasil, se encontraron en la localidad de Paraibo inscripciones de la cultura fenicia. Los fenicios, una de las culturas más legendarias del mundo antiguo, de alguna manera llegaron a Brasil y tuvieron un intercambio tal cual que pudo hacer que su escritura llegara de este lado del mundo. Pero ¿cómo fue que llegaron los fenicios o cómo fue que otras poblaciones llegaron a América? Hay varias teorías al respecto. Vamos a comenzar con la primera teoría, la teoría de la era del hielo. Vamos a hablar acerca de la teoría de la era del hielo. La primera teoría es la de la era del hielo. Esta teoría, para ponerla en contexto, pues bueno, habla de un momento en la historia de la humanidad en donde, pues, como todo era básicamente glacial, como en las películas, se podía pasar de alguna manera fácil por algunos lugares. Entre estos lugares está el estrecho de Bering. Y entre el año 13.000 y 15.000 a.C., los, pobladores nómadas de Europa y de Asia pasaron por el estrecho de Bering y empezaron a poblar América, dejando un vestigio bastante importante, las lanzas de Clovis. Clovis, si no la conoces, bueno, es el nombre que se le da a la primera civilización americana que existió, las cuales tienen unas puntas de lanzas bastante características llamadas las lanzas de Clovis. Pero ahora vamos a hablar de una teoría un poquito más compleja acerca de cómo llegaron los primeros exploradores a la tierra americana. La teoría se llama la teoría soluterana. Esta teoría dice que un grupo étnico nativo de Europa es el antecedente directo del grupo nativo principal de las culturas de América y que este posiblemente se ubica en Europa, en las regiones de Portugal, Francia o España. ¿Cómo se especula que llegaron? Pues bueno, en grandes embarcaciones oceánicas. Esa es una manera, que llegaron en grandes embarcaciones oceánicas, y se especula debido a que se han encontrado lanzas de Clovis tanto en Maryland como en algunos lugares europeos, que bueno, las europeas son de 20.000 años y las de Maryland son de aproximadamente 5.000, 6.000, con lo cual, pues bueno, se puede establecer una relación en que las armas más antiguas llegaron, digamos, de alguna manera de Europa a América. También el segundo método que tuvieron para llegar fue mediante pues las migraciones a través de caminos de nieve, caminos de hielo, congelados por la era de hielo, y que de alguna manera sí poblaron el continente americano. La siguiente teoría es la teoría de la diáspora polinesia. ¿Qué es una diáspora? Bueno, diáspora básicamente es cuando un pueblo se expande por el mundo, ya sea por una expulsión o por algún otro motivo. La diáspora polinesia dice que los pobladores polinesios, es decir, del sur de Asia, de alguna manera tuvieron contacto y llegaron al continente americano, principalmente en Sudamérica y en Norteamérica. Este contacto que se estableció duró aproximadamente 900 años, en donde se establecieron poderosos intercambios comerciales, además de, digamos, una creciente o una estable relación diplomática. Y de cómo se justifica esta conquista, o cómo se justifica, digamos, esta colonización, pues bueno, a través de la planta del camote. El camote es una planta muy característica de Sudamérica, que de alguna manera era parte de la alimentación que tenían al sur del Pacífico. Por lo cual, pues bueno, los arqueólogos y los historiadores o los pseudo historiadores no saben determinar de qué manera fue que llegó esta planta al sur de Asia. Algunos dicen que de alguna manera también los sudamericanos tenían la tecnología y las grandes embarcaciones para llegar a las tierras de los polinesios, digamos, y poder establecer los contactos, además de intercambios comerciales, y entre ellos llevar el camote, o que los polinesios, pues bueno, vinieron aquí a Sudamérica y que ellos se llevaron esta planta. Además de esto, pues se han realizado bastantes exploraciones o se ha especulado sobre dos ubicaciones importantes, la isla de Pascua y también la isla Mocha en Chile, que se cree que es el punto de contacto principal que hubo entre las civilizaciones polinesias y entre las civilizaciones de Sudamérica. Pero aparte de esta historia de Sudamérica, también hay otro antecedente en la Guyana francesa que tiene que ver con las minas de cobre de la Isla Real. Las minas de cobre de la Isla Real, ubicadas en la Guyana francesa, pues básicamente son un vestigio arqueológico muy interesante y muy importante que ha desconcertado a muchos historiadores y arqueólogos. ¿Por qué? Porque en las minas de cobre de la Isla Real se han encontrado, pues eso, extracciones de cobre que datan de muchísimo tiempo antes de que conociéramos que se tratase el cobre, es decir, más de 6.000 años antes de Cristo. Y estas minas fueron descubiertas en 1840
Son de 20 pies de profundidad, son bastante profundas. Además de que se encontraron punzones y puntas de flecha. Y lo que se especula también es que esta era una región que era minada con regularidad. Es decir, la minería del cobre en esta civilización que está aquí ubicada en la Isla Real era bastante constante y no se sabe exactamente cómo llegaron los métodos de minería aquí o si estos métodos de minería fueron trasladados al viejo continente. Lo que sí sabe es que es un vestigio arqueológico muy importante y que desconcierta muchísimo a los historiadores y arqueólogos. Ahora vamos a tratar otra teoría de un autor llamado Gavin Menzies, que habla acerca de si China fue la gran descubridora de nuestro continente. El autor se llama Gavin Menzies y tiene un libro llamado 1491, el año en que China descubrió América. Y bueno, para no leer el libro largo, básicamente la teoría dice que entre el año 1421 a 1423, la dinastía Ming tuvo un almirante muy genial, muy poderoso, que se llamaba Shen. Las flotas del almirante Shen recorrieron el mundo en una gran exploración, en una aventura épica, un poema así como la Odisea, y descubrieron varios lugares que, pues bueno, hoy en día son parte del mundo. Australia, Nueva Zelanda, América, la Antártida y el Paso del Noroeste, además que también circunnavegaron Oceanía, es decir, bueno, navegaron al lado de Oceanía y también lo descubrieron. Esto puede ser utilizado como para entender que entre China y estas civilizaciones o las civilizaciones que existían o los pobladores que existían, hubo puntos de contacto mucho más tempranos a los que existieron después del descubrimiento de América en 1492 por parte de Cristóbal Colón. Pero también nos podemos hacer la pregunta de qué fue lo que pasó para que no siguieran manteniendo contacto. Y bueno, la razón es bastante clara de parte de los chinos, es que Xundi, el emperador de esta dinastía Ming, murió en el año 1424 y como tal, pues bueno, a la diplomacia, a la burocracia imperial china se les hacía demasiado costoso continuar con estas operaciones, por la cual las dejaron. Pero posiblemente, igual por estas exploraciones o por algunas otras, hay un punto de contacto bastante importante que toca el autor en el libro, y es que pudo haber sido la China un antecedente de los olmecas. Vamos a averiguarlo en la siguiente parte del video. Los olmecas son la cultura madre de Mesoamérica. Son los más fascinantes porque no tenemos tanta información de ellos así como tenemos de los mayas o de los aztecas. De los mayas, bueno, sabemos que desaparecieron eventualmente y que todavía estaban muy en auge o digamos con un auge disminuido cuando llegaron los españoles. Ahí está la historia de Gonzalo Guerrero, Jerónimo de Aguilar, etcétera. De los aztecas pues sí sabemos más cosas porque de ellos escribieron bastantes códices y fueron la civilización que tuvo el principal contacto con los españoles cuando llegaron a América. Pero de los olmecas sabemos prácticamente bastantes cosas, pero no tantas como quisiéramos. Y hay una teoría que dice que los chinos establecieron contacto con los olmecas y le influyeron significativamente en la civilización. ¿Cómo se mantuvo el contacto? Bueno, pudo haber sido mediante embarcaciones o mediante embarcaciones principalmente, o mediante intercambios comerciales por medio de las embarcaciones. Y lo que más se teoriza acerca es que, por ejemplo, los olmecas tienen máscaras de jade, las cuales pudieron haber sido influenciadas predominantemente por China. Además de que el de la máscara de jade hay figuras de la cultura olmeca que tienen guerreros en forma de flor de loto y con rasgos muy chinos, muy asiáticos, con lo cual podríamos teorizar acerca de si los chinos tuvieron contacto con los olmecas muchísimo antes de que los españoles tuvieran contacto con los aztecas. Pero digamos que no se han hecho las investigaciones pertinentes en materia de ADN o porque estas relaciones, digamos, de comerciales o diplomáticas o de intercambio de cultura no se mantuvieron durante mucho más tiempo y si no estaban aquí en un momento. Lo que sí podemos teorizar es que pudieron haber existido en algún momento de la historia de la humanidad, pero no hay un registro tan preciso de ello, a pesar de que la influencia parezca notable en la religión, en el arte, en la manera de ser de la cultura, en los dioses y en algunos otros elementos que parecen compartir algunas culturas mesoamericanas con algunas culturas del mundo antiguo. Lo que sí es cierto es que estas teorías, pues bueno, desbancan un poco la idea de que Colón descubrió América, pero formalmente él se va a quedar con ese título porque, bueno, los registros nos dicen que él, a pesar de que parece que los fenicios llegaron antes, también está la historia de los vikingos, que los polinesios establecieron contacto también, o que China lo mantuvo también muchos años con los olmecas. Podríamos seguir teorizando, pero la historia oficial, pues bueno, ya está escrita. Pero no deja de ser interesante indagar en cuál es el origen de nuestro continente y así pues también el origen de nuestra humanidad. Yo fui Mundo, espero que te haya gustado este video. Déjame qué teoría te pareció más interesante o más acertada. Si tú tienes alguna otra, conoces alguna otra, pues bueno, déjalo en los comentarios y nos vemos en una siguiente ocasión. Adiós.